Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. En el día de hoy vamos a tratar el tema correspondiente a los tipos de matrices. Hoy 27 de enero de 2022. Comenzamos con lo que es la matriz cuadrada. Una matriz cuadrada dice ahí que es la matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. Y tenemos que, si una matriz tiene dos filas y dos columnas, es de segundo orden. Es decir, de orden 2 por 2. Si tiene tres filas y tres columnas, es de tercer orden. Es decir, de orden 3 por 3. Si tiene cuatro filas y cuatro columnas, es de cuarto orden, o sea, de orden 4 por 4, etc. Luego tenemos la matriz fila. Matriz fila es una matriz que tiene una sola fila. Como ustedes ven, ahí tenemos una matriz fila porque tiene una sola fila. ¿Cómo señalamos la fila? La fila la señalamos de forma horizontal. Ahí le estamos señalando. ¿La ven ahí que tiene una sola fila? Por favor, profesor, acércalo un poco si puede. Tiene una sola fila. ¿Y cuántas columnas tiene esa matriz? 3 columnas, profesor. 3 columnas. Tiene la primera columna que contiene el 2, la segunda tiene el 5, la segunda tiene el 3. Ok. Luego tenemos la matriz columna. ¿Cuál es la matriz columna? Es una matriz que tiene una sola columna. Tiene una sola columna. No obstante, cuando se menciona una matriz, primero se nombra la fila y después se nombran las columnas. Por ejemplo, esa es una matriz que tiene 3 filas y una columna. ¿De acuerdo? Como tiene una columna, decimos simplemente que la matriz columna es una matriz que tiene una sola columna, no importa el número de filas que tenga. Pero vemos que esa matriz que está ahí tiene 3 filas y tiene una sola columna. ¿De acuerdo? Tiene 3 filas y una sola columna. Luego tenemos matriz nula o cero. Matriz nula o cero. Matriz nula o cero es la matriz que tiene todos sus elementos nulos. O sea, ceros. ¿De acuerdo? Es la matriz que todos sus elementos son nulos. Tenemos 2 ejemplos. Tenemos una matriz A. Esa matriz A es de orden. ¿Cuántas filas tiene esa matriz? 3 por 3. No, primero la fila. ¿Cuántas filas tiene? 3 filas y 3 columnas. ¿Cuántas filas tiene? 3 filas. 2 filas, 2 filas. 2 filas y 3 columnas. Las filas son horizontales y las columnas son verticales. Esa matriz tiene 2 filas y 3 columnas. A la derecha tenemos una matriz B que tiene 2 filas y 2 columnas. Una matriz de segundo orden porque es cuadrada. Ahora tenemos lo que es la matriz triangular, como el nombre lo dice, triangular, o sea que forma un triángulo. ¿Cuál es la matriz triangular? Es una matriz cuadrada cuyos elementos por encima o por debajo de su diagonal principal son iguales a 0. Ahí tenemos 4 ejemplos de matrices triangulares. Por ejemplo, vamos a observar la diagonal principal de la primera matriz. ¿Qué observamos en la primera matriz? Que todos los elementos que están por encima de la diagonal son 0. Por eso la matriz es triangular. En la B, ¿qué tenemos? Que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son 0. Y vemos en la matriz D también que todos los elementos que están por encima son 0. Al que la matriz F, donde todos los elementos que están por debajo son 0. Son matrices triangulares. Ahora bien, cuando todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son 0, la matriz se llama triangular superior. Miren ahí. Matriz triangular superior. Es una matriz cuadrada cuyos elementos por debajo de la diagonal principal son nulos. Mírenlo ahí. Ahí estoy señalándolo con la flecha. Es una matriz triangular superior porque todos los elementos que están por debajo de la diagonal son 0. Y la que está abajo, de igual forma también,
triangular superior, porque los que están por debajo son ceros. ¿Quiénes están por encima del triangular superior? Los elementos que son diferentes de cero. Ahora tenemos la matriz triangular inferior, como el nombre lo dice. Es una matriz cuadrada cuyos elementos por encima de la diagonal principal son todos nulos. Son todos nulos. Si es triangular inferior, te está diciendo que todos los elementos que están por debajo son los mayores, los diferentes de cero. Ahí tenemos una matriz triangular inferior, donde los elementos que están por encima todos son cero, al igual que leemos la matriz D, triangular inferior. Ok. Debajo tenemos que las matrices triangulares se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones lineales por su facilidad en la resolución. También se emplean para el cálculo de inversas y determinantes de matrices, así como para diferentes métodos de decomposición de matrices. Eso lo veremos más adelante. Estamos en la teoría todavía. ¿Cómo dice el título ahora? ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo, maestro. Matriz Dime, diagonal, Respuesta de escalar y matriz. unidad o identidad. Matriz diagonal, escalar y unidad o identidad. Ok, vamos con la primera. La matriz diagonal, el número dice matriz diagonal. Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no son de la diagonal principal son cero. O sea que si la matriz diagonal solamente tiene número diferente de cero en la diagonal. Ahí tenemos la matriz diagonal. Porque todos los elementos que están por encima o por debajo de la diagonal principal, todos son cero. Los que están por encima y por debajo son cero. Y miren la diagonal, sus elementos son diferentes de cero. Igual que la matriz que está a la derecha, a la vez. También una matriz diagonal. Observen que todos los elementos que están por encima y por debajo son cero. ¿Cuáles no son cero? Los de la diagonal principal. Puede haber un cero hasta 2, los que no pueden ser todos cero, ¿de acuerdo? Ok. Es una matriz diagonal. Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no son de la diagonal principal son nulos o ceros. Alta matriz escalar. ¿Cuándo una matriz escalar? Es una matriz diagonal. Si es diagonal, ya sabemos que solamente habrá números diferentes de ser en la diagonal. Es una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal son iguales. Aquí tenemos la matriz escalar. También es una matriz diagonal, con la observación de que los elementos son iguales. Por eso esa matriz, aparte de ser diagonal, se llama matriz escalar. Porque todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Igual que la matriz B. Otra matriz diagonal, pero los elementos que están por encima y por debajo son cero y la diagonal son iguales. Seguimos con la teoría. Ahora tenemos matriz unidad o identidad. Matriz unidad. Recuerden que unidad viene de 1. Matriz unidad o identidad es una matriz escalar en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad. Si la matriz escalar, ya sabemos que los elementos de la diagonal principal son iguales, que ya lo dijimos anteriormente, con la observación de que esta matriz escalar, los elementos de la diagonal principal todos son iguales a la unidad. Por eso esa matriz recibe el nombre de matriz unidad o identidad. Porque todos los elementos de la diagonal principal son iguales a la unidad. Ok. Lo mismo la de la derecha. Esa I3 que está adelante, diría que esa matriz es una matriz unidad de tercer orden. Tiene 3 filas y 3 columnas de orden 3 por 3. Y la de la derecha es una matriz identidad de orden 2 por 2. Por eso hay 2. Porque tiene 2 filas y 2 columnas. Ok. Vamos ahora a buscar otro tipo de matriz. Tenemos la traspuesta de una matriz. La traspuesta de una matriz A. Dice ahí en la matriz A elevado a T, que se obtiene al cambiar cada fila por la columna correspondiente o viceversa. ¿Qué significa correspondiente? Que ocupan la misma posición. ¿De acuerdo? Con respecto a un sistema de referencia.
Por ejemplo, el ejemplo 1 dice, si la matriz A tiene los elementos 4, 2, 0, 1, menos 5, 3, entonces su respuesta será A elevado a T. ¿De qué orden es la matriz A? Díganme ustedes de ahí. 2 por 3. 2 por 3. Si la matriz es de orden 2 por 3, su traspuesta será de orden 3 por 2. ¿Por qué será de orden 3 por 2? Por lo siguiente. Mírenlo ahí. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy señalando? ¿Qué señalé ahí con la flecha? La fila. ¿Cuál fila? ¿Cuál fila? La 1, pro. La primera fila. Entonces, como yo quiero su traspuesta que ha elevado a T, la primera fila va a pasar y se va a convertir en la primera columna. Mírenla ahí arriba, mírenla ahí. ¿Lo ven ahí? 4, 2, 0. ¿Lo ven ahí? Sí. Eso significa cambiar cada fila por su columna correspondiente. La primera fila se convierte en la primera columna. Y la segunda fila, mírenla ahí abajo, ahora la señalé, se convierte en la segunda columna. Se convierte en la segunda columna. Esa es su traspuestas. Una pregunta en relación a eso. Significa su traspuesta. Ahora tras significa trasladar. ¿Entendido? Tras significa trasladar. Y además, en lugar de traspuesta, podría ser transpuesta, ¿de acuerdo? Pero a mí no me gusta el término transpuesta. Ok. Dime la pregunta, por favor. Que no hemos terminado. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando queremos cambiar una matriz? Como cuando queremos buscar la transpuesta de una matriz 2 por 3. Por ejemplo, esa al revés. ¿Cómo lo hacemos? Ya yo lo expliqué ahí. La Sí, primera fila se convierte en la primera columna y la segunda fila se convierte en la segunda columna y viceversa. ¿Quieres hacer lo contrario? Toma, ¿cuál es la primera columna? Por favor. ¿Cuál es la primera columna? Díganme ahí. ¿No es 4, 1? Sí. La primera columna entonces se convierte en la primera fila igual. La primera columna, mírenlo ahí. 4, 1. La convierte en la primera fila. ¿Entendido? Míralo ahí, se convierte en la primera fila. La segunda columna, ¿cuál es? 2, 5. Se convierte en la segunda fila, míralo ahí. 2 menos 5. La tercera columna, 0, 0, 3. Se convierte en la tercera columna, en la tercera fila, 0, 3. ¿De acuerdo? O sea que la primera fila pasa a ser la primera columna. La segunda fila, segunda columna y viceversa. Ya no hemos terminado, lo que estamos explicando, la teoría nada más, que supone que usted la vio en el material. Por eso vamos al segundo ejemplo y preste mucha atención. En el ejemplo 2 que tenemos, me da otra matriz llamada B. Esa matriz de orden, ¿de qué orden es? Tercer orden. De tercer orden, o sea, 3 por 3. Si es 3 por 3, tiene 3 por 3, tiene 9 elementos. Si hablo en 3 por 3 y quiero su traspuesta B a la T, la primera fila se va a convertir en la primera columna. En la primera columna. ¿Y cuál es la primera fila? Obsérvenlo de arriba. La primera 3 fila, menos 5. 3 menos 4, 5, va a pasar y se va a convertir en la primera columna. la primera columna. Permiso. De igual forma, la segunda fila, 1, 0, menos 7, se va en la segunda columna. Y la tercera fila, menos 5, 9, 2, se convierte en... en la tercera columna. Menos 5, 9, 2. Por ejemplo, el ejemplo 3. Vamos al ejemplo 3. En el ejemplo 3 que tenemos aquí. Míralo ahí. Me da una matriz A. Y quiero el elemento, mira ahí, 4 menos 2, 1, 3. La primera fila es 4 menos 2. Entonces su respuesta será A elevado a T. La primera fila es 4 menos 2, se convierte en la primera columna, 4 menos 2. La segunda fila, 1, 3, se convierte en ¿qué? En la segunda columna. En la segunda columna. Columna 3. Y vamos ahora nosotros
Vamos a tomar un ejemplo número 4 ahora que lo vamos a copiar ahora. ¿Entendido? Porque me vino una idea ahí. Vamos ahora al ejemplo número 4 aquí. Aquí tenemos ahora una matriz. Una matriz. Déjame quitar la matriz que está aquí. Vamos ahora a insertar otra matriz diferente. Esta matriz que está aquí, observen esta matriz que está ahí, tiene los elementos 5, menos 3, 8, 1. Vamos a cambiarle el nombre a esa matriz, vamos a llamarle D, porque ya tenemos mucha A. Entonces tenemos la matriz D, tiene los elementos 5 menos 3, 8, 1. Vamos a convertirla ahora. Ok, ¿cuántas filas tiene esa matriz? Una. Una por eso. Una sola, maestro. Y esa fila, ¿qué va a pasar con su trapuesta? ¿Cómo se hace otra puerta? Una columna. Una columna. Una columna, una columna, una columna. Por ejemplo, se va a convertir en esta que yo voy a copiar aquí ahora. ¿Entienden? Aquí ahora. Ok. Ahora estamos aquí. Ok. Aquí estamos. Perdón, me faltó la agrupación de la matriz. Ok, vamos ahora de nuevo. Ok. Y tenemos 1. Aquí estamos. Observen ahora. Aquí tenemos que la fila, como era una sola fila, sería una sola columna. 5 menos 3, 8, 1. Ahí está. 1. Si hubiese sido lo contrario, si la matriz D fuera la que está a la derecha, la traspuesta, si queremos devolvernos, ¿de qué orden es la traspuesta? De orden 4 por 1. ¿Por qué 4 por 1? Porque la matriz que transpusimos era de orden 1 por 4. Si ustedes observan el 5, que tengo la primera fila, se convierte en la primera columna, que es 5 nada más. El menos 3, que es la segunda fila, se convierte en la segunda columna, que es 3, menos 3. Lo mismo, el 8, que está en la tercera fila, se convierte en la primera columna, en la tercera columna. Y el 1, que está en la cuarta fila, se convierte en ¿qué? En la cuarta columna. La cuarta columna. Debajo de eso, que ya terminamos con lo que es la traspuesta de una matriz. Tendremos ahora lo que son las propiedades de la traspuesta de una matriz. La traspuesta, y aquí donde está, dice ahí que la traspuesta de una suma es igual a la suma de la traspuesta. Son propiedades, lo que hay que aprendérsela. O sea que la traspuesta de A más B es igual a la traspuesta de A más la traspuesta de B. La traspuesta de una matriz es igual a la matriz. ¿De acuerdo? Luego tenemos que la traspuesta de una constante por una matriz es igual a la constante por la traspuesta de la matriz. Y la traspuesta de un producto de matrices es igual a la traspuesta de la segunda por la traspuesta de la primera. Esas son propiedades. Recuerden que estamos en tipo de matrices. Ahora vamos con lo que es la matriz simétrica y matriz antisimétrica. Una cosa, ¿cuándo dos puntos son simétricos? ¿Quién sabe? Ok, dos puntos son simétricos cuando están a la misma distancia de un sistema de referencia. Ok. Cuando hablamos de simetría nos referimos a igual
distancia. Vamos a decir matriz simétrica. Es una matriz cuadrada en la cual los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son iguales. ¿Qué significa simétrico? Que están a la misma distancia. Distancia. Entonces, obviamente bien la definición como dice. Es una matriz cuadrada en la cual los elementos simétricos respecto a la diagonal principal, voy a señalar la diagonal principal. Si tengo la diagonal principal, tenemos elementos por debajo y por encima. Por ejemplo, los elementos que están a la misma distancia son simétricos, uno por debajo de la diagonal y uno por encima de la diagonal. Miren ahí, los elementos simétricos son 4 y 4. Voy a señalar con la flecha, mírenlo ahí. Ahí, el 4, ahí están, son simétricos. ¿Cuáles más elementos son simétricos? Menos 5 y menos 5. ¿Cuáles son simétricos? 7 y 7. Porque están a la misma distancia de la diagonal. Por eso la matriz se llama simétrica, porque los elementos que están de uno de un lado y otro de otro lado de la diagonal son iguales. Por ejemplo, ¿cómo se identifica el elemento 4 que está bajo la diagonal? Recuerden que decíamos que ese elemento está en qué fila, el que está debajo ahí. En la fila 2 y la columna 1. Ese elemento A sub 21, su simétrico está ¿en qué? En la A sub 12. Si este está en la A sub 21, el simétrico está en la A sub 12, que es lo contrario. ¿De acuerdo? O sea que el simétrico de menos 5, como menos 5 ahí debajo está en la tercera fila y la primera columna, entonces su simétrico está a lo contrario, en la primera fila, tercera columna. Pero solamente hay que observar que están a la misma distancia de la diagonal. ¿De acuerdo? La matriz B, por ejemplo, es una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque vemos que los elementos que están a la misma distancia de la diagonal son iguales. ¿Verdad? Tenemos 5 por debajo y 5 por encima. Por eso es simétrica. Ok. Ahora tenemos otra definición. ¿Cuál es la otra? Matriz antisimétrica. Miren ahí debajo. Matriz antisimétrica. ¿Qué es la matriz antisimétrica? Es una matriz cuadrada donde los elementos simétricos respecto a la diagonal principal son opuestos y los de la diagonal son nulos o ceros. Miren, ahí tenemos la antisimétrica. En la antisimétrica tiene la característica de que los elementos de la diagonal principal todos son nulos o cero. Ahora, los elementos simétricos son opuestos. Miren debajo los elementos simétricos, 4 y del otro lado, menos 4. Tenemos menos 5 debajo y para arriba, 5. Tenemos 7 debajo y su simétrico es menos 7. Por eso la matriz se llama antisimétrica, porque su contrario aparece del otro lado y en la diagonal principal todo es 0. Lo mismo la matriz B también es antisimétrica. Vemos que los elementos de la diagonal todos son 0 y los elementos que están por debajo y por encima, los elementos simétricos, son opuestos. 2 y menos 2. Eso con relación al concepto de matriz simétrica y matriz antisimétrica. Tenemos donde la matriz simétrica, una observación que dice que toda matriz simétrica es igual a su traspuesta. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo observarán. Me dan una matriz dada una matriz A. Ven que pruebe que la matriz es igual a su traspuesta. ¿Qué yo hago? Hallo la traspuesta y observo que me da lo mismo. Observen ahí. Toda matriz simétrica es igual a su traspuesta. Dado A igual, ahí tengo una matriz simétrica. Pruebo a probar que A elevado a T, que la matriz va a su traspuesta. Ahí su traspuesta debajo. Y tengo que, por tanto, la matriz va a su traspuesta. Bien sencillo eso. Lo mismo en la antisimétrica. Tenemos que toda matriz antisimétrica es igual a su traspuesta con signo cambiado. Eso es la antisimétrica. Ok. Vamos ahora a hacer... Vamos a pasar a otra clase y vamos a dejar una parte teórica que está ahí, que no tiene mucha trascendencia para mí. ¿Entiendes? Ni lo voy a explicar. Ustedes lo observarán. ¿Cómo dice ahí? Expresión de una matriz como la suma de dos
Matrices. 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 Ahora sí yo quiero que presten atención. Yo voy a expresar una matriz como la suma de dos matrices. Para expresar una matriz como la suma de dos matrices, una tiene que ser simétrica y la otra antisimétrica. ¿De acuerdo? Dice ahí debajo. En la expresión de una matriz como la suma de dos matrices, una tiene que ser simétrica y la otra antisimétrica. Una tiene que ser simétrica y la otra tiene que ser Antisimétrica. antisimétrica. Entonces tenemos regla. Dice la regla para determinar los elementos de la matriz simétrica y la matriz antisimétrica. La primera dice, los elementos simétricos de la matriz simétrica se hallan mediante la semisuma. Semisuma significa mitad de la suma, semi-mitad. Se hallan mediante la semisuma de los elementos simétricos de la matriz dada. Eso solo de la matriz simétrica. Ahora la otra parte dice, los elementos de la matriz, los elementos simétricos de la matriz antisimétrica se hallan mediante la semi. El primero es mediante la mitad de la suma y ahora es mitad de la recta, mediante la semidiferencia de los elementos simétricos de la matriz dada, dice ahí. O sea que lo de la matriz simétrica es mediante la mitad de la suma y la de la antisimétrica mediante la mitad de la recta. Que la recta es semidiferencia, ¿verdad? La mitad de la recta. Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Cómo dice el primer ejercicio? ¿Alguien que lo lea, por favor? Dada la matriz B igual a 1, 9, menos 3, 4, o sea, ese de 2 por 2 tiene 2 filas y 2 columnas. Expresar B como la suma de dos matrices, una simétrica y la otra antisimétrica. Ok. ¿Qué yo voy a hacer ahí? Voy a expresar esa matriz que está ahí como la suma de dos matrices. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Atiendan lo siguiente. Como yo quiero expresar esa matriz como la suma de dos matrices, yo voy a hacer lo siguiente. Presten atención aquí, lo que yo voy a hacer aquí. Entonces, aquí debajo, yo voy a hacer lo siguiente. Presten mucha atención. Yo voy a calcular primero, los elementos de la matriz simétrica. ¿Cómo yo lo voy a calcular? Atiendan ahora. ¿Cuáles son los elementos simétricos de la matriz que está ahí? Los elementos simétricos, ¿cuáles son? Los elementos simétricos son los que están a la misma distancia en la diagonal principal. ¿De acuerdo? El menos 3 y el 9. Menos 3 y 9 son los elementos simétricos. Solamente hay que observar la diagonal. Esa es la diagonal. O sea que los elementos simétricos son menos 3 y 9. Con eso vamos a trabajar con menos 3 y 9. Si quiero el elemento de la matriz simétrica, ¿qué hago? Ahora digo, lo sumo. Menos 3 más 9 y lo que da lo divido entre 2. Aquí da ahora. ¿Cuánto da menos 3 más 9? 9 menos 3, 6 entre 2. ¿Y cuánto da 6 entre 2? 3. ¿Y qué yo tengo ahí? Yo tengo ya, ahí los elementos que serán de la matriz simétrica. ¿Qué me falta ahora? Calcular lo de la matriz antisimétrica. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante la recta de los elementos simétricos. Vean a la derecha, lo voy a calcular. Atiendan ahí, lo voy a calcular. Aquí tengo la matriz antisimétrica. ¿Cómo hago? Mediante la recta. Menos 3 menos 9. El que está abajo menos el que está arriba. ¿Y cuánto da menos 3 menos 9? Menos 12. Y menos 12 entre 2 da, menos entre más da menos. Y 12 entre 2, ¿cuánto da? 6. 6. Ok. Micrófono, por favor, la persona que está interrumpiendo ahí. Por lo tanto, dice aquí debajo dice aquí, por lo tanto, voy a colocar mis 3 puntos.
Por lo tanto, aquí voy a escribir la matriz B como la suma de dos matrices. Voy a escribir matriz B como la suma de dos matrices. Por lo tanto, la matriz B a qué es igual. Vamos a escribir aquí. A la izquierda tendremos la matriz simétrica de orden 2 por 2. Y a la derecha tendremos la matriz antisimétrica también de orden 2 por 2. Vamos a escribirlo. Bien lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de la diagonal principal? 1, 4. Eso es para la matriz simétrica. Los elementos simétricos se quedan igualitos. Ahora, en la antisimétrica, los elementos de la diagonal todos son 0. ¿Lo recuerdan? Ok. Ahora, ¿quién va debajo de la diagonal principal en la simétrica? Debajo de la diagonal principal, ¿quién va ahí debajo? El que yo calculé. El que yo calculé, ¿quién va debajo de la diagonal principal? Ahí debajo va el 3. Y por encima los coloco por debajo porque tienen que ser iguales. Y ahí tengo la matriz simétrica. ¿La ven ahí? La antisimétrica, ¿qué me falta? El elemento que está por debajo porque yo calculé. Y lo coloco ahora debajo. ¿Quién es? Menos 6. Y como deben ser opuestos, ¿cuál vaya arriba? En la antisimétrica, 6. El mismo número, pero con signo cambiado. 6, profesor. Y ahí tengo la matriz ya expresada como la suma de dos matrices. Eso se hace así. ¿De acuerdo? Aunque ustedes ven lo que yo hice debajo, lo que yo hice fue hacerla ahí mismo, en el mismo ejercicio. Pero usted lo puede hacer así como yo lo hice ahí. Primero, hallo la semisuma de los elementos simétricos. Después hallo la semidiferencia para la antisimétrica. ¿Verdad? Y después escribo mi matriz. ¿De acuerdo? O así, como yo lo hice así, lo hago directo. ¿Lo ven ahí debajo? Yo lo hice ahí. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, ok, usted lo haga como usted quiera. A muchos les gusta más separado como yo lo hice de arriba. ¿Entiendes? Como que se rieran cuando se hace como yo lo hice de abajo. Entonces. Sí, arriba se ve más fácil. Entonces yo voy a eliminar la de abajo ya, que es la que tiene el material. Vamos ahora a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, da la matriz F, cuyos elementos son la primera fila 1, 2, la segunda fila 7 menos 4. Escribir F como la suma de dos matrices. Si vamos a escribir F como la suma de dos matrices, necesariamente la primera es simétrica y la otra es antisimétrica. ¿De acuerdo? Porque la única forma de escribir una matriz como la suma de dos matrices es que una sea simétrica y la otra antisimétrica. Señalé la diagonal principal, hallo el elemento de la matriz simétrica. ¿Cómo lo hallo? Sumo los elementos simétricos. 7 y 2 no son los simétricos, ¿no ven ahí? 7 más 2 entre 2. 7 más 2 da 9. Entre 2, ¿cuánto da? 4.5. Para antisimétrica, hago los restos. 7 menos 2 entre 2. 7 menos 2, 5. Entre 2, 2.5. ¿De dónde? Debajo la matriz F, que es igual. Debajo tengo la matriz simétrica, donde los elementos de la diagonal principal se mantienen, 1 menos 4, y la antisimétrica, en la diagonal principal 0, ¿verdad? Te coloco en la simétrica, el elemento que calculé 4.5 por debajo y 4.5 por encima. En la antisimétrica, el 2.5 que calculé ahí va por debajo y por encima va el mismo número, pero con signo cambiado. 2.5 por debajo y menos 2.5 por encima. ¿Se entendió, verdad? ¿Eh? Sí, maestro. Ok. Sí, vamos sí, al tercer profesor. ejercicio ahora. El tercer ejercicio también de segundo orden, mírenlo ahí. Da la matriz D. Escribir D como la suma de dos matrices. Vamos a calcular aquí los elementos de la matriz simétrica. Vemos que los elementos simétricos son ¿cuál? Ya sabemos que los elementos simétricos son ¿cuál? Mira ahí la diagonal principal, 0, 2, 0, 2. El elemento simétrico 9 y menos 1. Lo sumamos. 9 sumado con menos 1 es 9 menos 1 entre 2. Es sumando lo que trae. 9 menos 1 es lo mismo que 9 más menos 1. ¿De acuerdo? O sea que no hay necesidad de yo poner 9 más menos 1, porque 9 más menos 1 es 9 menos 1. ¿De acuerdo? Cuando usted suma es porque los números vienen con sus signos. 9 más menos 1 entre 2. 9 menos 1, 8. Aquí tengo, déjame ponerlo aquí. Aquí. 9 menos 1. Ok, entre 2.
9 menos 1, ¿cuánto da? Da 8. Entre 2. Y 8 entre 2 es 4. Está. 4. Vamos con lo de la antisimétrica. 9 menos, vamos a restarlo, el que está abajo menos el que está arriba, o sea, sería 9 menos menos 1, ¿de acuerdo? 9 menos menos 1. Y 9 menos menos 1 es igual a 9 más 1, ¿verdad? Porque menos menos 1 significa más 1. Vamos a colocarlo aquí abajo. Aquí abajo, aquí está. Aquí tenemos 9 más 1. ¿No? Vamos a hacerlo aquí. 9 más 1 entre 2. Aquí lo tenemos. 9 más 1, 10 entre 2. Y 10 entre 2 es igual a 5. Ya ahí tenemos los elementos de la matriz simétrica y la matriz antisimétrica. Por lo tanto, la matriz D está conformada por la matriz simétrica, cuyos elementos son, ahí traigo los elementos de la diagonal que se mantienen ahí. Debajo, ¿quién viene por debajo? ¿Cuánto lo dio el elemento de la diagonal de la matriz simétrica? 9. ¿Debajo cuál es que va? 9 no. 9. 9 no, fue 4 que dio. 4. 4 que dio. Sí, 4. Aquí 4. arriba, no. Y arriba el mismo 4. Arriba, abajo 4 y arriba 4. Sí. Ok. Ahora bien, en la antisimétrica, en la diagonal principal 0, 0. Por debajo va el 5 y por de arriba va menos 5. Y ahí está resuelto. Eso se hace así. ¿De acuerdo? Ahora bien, si usted no entendió, por favor, preste atención al cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio, alguien que lo lea, por favor. Qué bueno, escucharon. Dada la matriz, escribe como una se suma. Ok, está bien. Da la matriz A. Escribir A como una suma. Lo primero que yo voy a señalar es la diagonal principal para ver los elementos simétricos. Ok. Vamos a calcular los elementos de la matriz simétrica. ¿Cuál es el simétrico del 2? 3. El 3. ¿Y el de 9 cuál es? Menos 5. Menos 5. ¿Y el del 7? 1. Ok. Yo voy a calcular el elemento de la matriz simétrica. Vamos a sumarlo y dividirlo entre 2. El primero, 2 más 3 entre 2. 2 más 3 da 5. Entre 2, 2.5. Vamos con el 9 y el menos 5. 9 menos 5. 9 más menos 5 es 9 menos 5 con su signo. 9 menos 5 entre 2. 9 menos 5, 4. Entre 2 igual a 2. 4. Y el otro es 7 más 1 entre 2. Que será 8 entre 2, 4. Ya tenemos los elementos de la matriz simétrica. Lo de la antisimétrica, vamos a calcularlo ahora. Vamos con los elementos simétricos. 2 y 3. 2 menos 3, menos 1 partido 2. Lo divide y me da menos 0.5. Ahora con el 9. 9 menos 5 sería 9 menos 5 partido 2. Que sería 9 más 5, 14 entre 2 igual a 7. Y debajo sería entonces 7 menos 1 entre 2. 7 menos 1, 6 entre 2, ¿cuánto da? Da 3. Ya tenemos los elementos de la matriz simétrica a la izquierda y los de la antisimétrica a la derecha. ¿De acuerdo? Por lo tanto, miren la de abajo, la matriz A. Vamos a escribir los elementos de la matriz simétrica. ¿Qué hacemos primero? Vamos a ubicar la diagonal principal que viene igualito los elementos de la diagonal principal ahí en la simétrica. Y en la antisimétrica todo lo que viene es 0. Entonces, los elementos debajo de la diagonal, ¿quién viene? Miren, en el mismo orden que calculamos. 2.5. ¿Dónde está el 9 que viene? El 2. Y donde está el 7, el 4. Ahora lo colocamos del otro lado. 2.5 del otro lado va a su simétrico a la misma distancia. 2, el 2 va para aquel lado y el 4 del otro lado. En la antisimétrica, debajo de la diagonal principal, ¿quién viene? Viene primero menos 0.5, donde estaba el 2. Donde estaba el 9, ¿quién viene? El 7. Donde estaba el 7 viene el 3. Ahora del otro lado, su simétrico viene con signo cambiado. Menos 0.5, del otro lado va a 0.5. 7, del otro lado menos 7 y 3, del otro lado menos 3. Y eso se hace así. ¿De acuerdo?
Ahora bien, si usted no entendió ahí, tenemos otro ejercicio de otra matriz de tercer orden. Tenemos la matriz B ahora ahí. La matriz B de tercer orden, que sirve como la suma de dos matrices. Calculamos los elementos de la matriz simétrica, mírenlo ahí. ¿Cuál es el simétrico del 2? ¿El simétrico del 2 cuál es? El 8. 7, por O el 8. El 7. El Sí, 7 el está a 8, 1000 sí. kilómetros de la diagonal. No puede ser imposible el 7. El 8. El simétrico 8, del 8. maestro, el 8. El simétrico del No 9. vemos eso. 8. Y el simétrico del 9. Menos 7. Menos Y 7. el del 2. 0. 0. Vamos a calcular los elementos de la matriz simétrica. Cero, maestro. La semisuma. Vamos con la mitad de la suma. 2 más 8 entre 2 me da 5. Después 9 sumado con menos 7 sería 9 menos 7 entre 2. Me da 1. Después 12 más 0 entre 2 me da 6. Ya tengo lo de la matriz simétrica. Vamos a lo de la antisimétrica. 2 menos 8 da menos 6 entre 2 igual a menos 3. Ahora vamos con el 9. 9 menos 7, que sería 9 más 7, que sería 16 entre 2, que da 8. Y luego 12 menos 0 entre 2, que sería 6. Por lo tanto, la matriz B, ¿a qué es igual? A la primera matriz simétrica, la estoy señalando, los elementos de la diagonal que serían igualitos, y lo de la antisimétrica son todos 0. En la simétrica viene igualito 1 menos 1, 3, y en la antisimétrica todos son 0. Colocamos los elementos de la matriz simétrica. Viene 5, 1, 6 en ese orden. 5, 1 y 6. 5 en lugar de 2, 1 en lugar de 9 y en lugar de 12 viene el 6. Ahora lo colocamos del otro lado a la misma distancia. 5, 5, 1, 1, 6, 6. Y en la antisimétrica, lo primero que hacemos es colocar los elementos de la diagonal porque todos son 0, porque es la antisimétrica. Ahora colocamos los números debajo del mismo orden. Menos 3, 8, 6. Menos 3 en lugar de 2. 8 en lugar de 9 y el 6 en lugar de 2. Ahora lo colocamos del otro lado con signo cambiado. Menos 3, del otro lado va 3. Tenemos a 8, del otro lado va menos 8 y tenemos 6, del otro lado va menos 6. Y así se calcula o se expresa una matriz como la suma de dos matrices. Esperamos que hayan interpretado el mensaje que ha llegado a todos ustedes, las explicaciones que dimos. Por favor, prendan su cámara todos, se lo voy a agradecer por 3 segundos. Ok, la cámara, por favor. Entonces, espero que todo el mundo haya interpretado y haya entendido las explicaciones que se han dado en el día de hoy sobre lo que son los tipos de matrices. Entonces, en nuestra clase de hoy, le agradecemos infinitamente su atención, dándole la gracia y que Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones para todos. Igual para Suerte. usted. Amén. Bye, bye. Amén. Sí, Igual, profesor. sí. Ok. Profesor. Recuerden que la semana que viene tendremos clase virtual. Sí, dime cualquier cosa. Sí. Yo entré como 5 o 6 minutos tarde. Yo me quedé ausente. Pueden apagar la cámara ya, por favor. No, tú estás presente ahora. Además, aunque tú digas presente, en el listado tú vas a aparecer presente. ¿De acuerdo? Porque no sé si ustedes saben que yo no tengo que pasar lista. ¿De acuerdo? Sino cuando yo termino, salen todos los que están presentes ahí. ¿De acuerdo? Yo lo hago para motivar a ustedes que deben estar presentes en la clase. ¿De acuerdo? Pero yo sé todo el que está presente y todo el que no participó en la clase ahí. Déjame ver entonces. Ausente, déjame ver. José Alexander, Jesús Alexander. Ese no apareció. José Ramón. Dime, José Ramón. Presente. Ok, José Ramón estaba ausente. Solamente está ausente Jesús Alexander. Después todos los demás están presentes. Ok. Otra cosa es, no,
Pensé que me faltaba algo aquí. Ya todos los datos están. Que nos veremos en la semana que viene y en la universidad. Ok. Así que Sí, profe. Ok. todo el mundo con su calculadora científica porque tiene que calcular. Ok. Perfecto, man. Y suerte y bendiciones. Bye bye. Gracias. Igual, gracias. Suerte.